Bueno, listo. Ahí está bien mi pantalla, ¿verdad? Sí, ahí te vemos. Ok, espérenme, centro aquí el versículo. Listo. Entonces, buenas noches para todos. Hoy en este tiempo de enseñanza del Collavín vamos a estar leyendo una parábola que creo que todos hemos escuchado y visto, quizás en porciones de películas o hemos escuchado prédicas acerca de esto. Ya hemos, digamos, finalizado un grupo de parábolas que vamos a encontrar en Mateo y en Marcos. Y ahora vamos a comenzar con esas porciones que usaba el Señor Jesús con parábolas que se encuentran en Lucas. Hoy vamos a comenzar con una parábola que se llama la parábola del acreedor y los dos deudores. La vamos a encontrar en Lucas 7 del 41 al 43. Yo se los puse aquí en la pantalla. Listo. Y vamos a leer esta porción y luego les voy a colocar un video donde nos muestre el contexto de esta porción. Entonces dice el versículo 41 de Lucas 7. Entonces Jesús le contó la siguiente historia. Un hombre prestó dinero a dos personas, 500 piezas de plata a una y 50 piezas a la otra. Sin embargo, ninguna de las dos pudo devolver el dinero, así que el hombre perdonó amablemente a ambas y les canceló la deuda. ¿Quién crees que lo amó más? Simón contestó, supongo que la persona a quien le perdonó la deuda más grande. Correcto, dijo Jesús. Entonces ahí termina el versículo 43, teniendo ya una idea del versículo sobre el cual vamos a estar hoy hablando, estudiando. Vamos a ver un poco el contexto y luego entraremos a charlar sobre esto. ¿Listo? Entonces los invito a que veamos este video. Es pequeñito. ¿Se escucha? Sí. Maestro, nos preguntamos cómo tú puedes ser un profeta. Un profeta sabría qué clase de mujer es. Yo sé qué mujer es María. Es una pecadora. Simón, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y tú no me diste agua para lavarme los pies. En cambio, ella me los lavó con sus lágrimas y me los secó con sus cabellos. Tú no me acogiste con un beso, pero ella, desde que entré, no ha dejado de besarme los pies. Tú no me has ungido con aceite perfumado, pero ella me ha ungido con perfume. Por eso yo te digo, sus pecados han sido perdonados, como lo merece su amor. Tu fe te ha salvado. Tus pecados te son perdonados, porque has amado mucho. Ve en paz, María. No te dejaré nunca. Nunca. A donde vayas, te seguiré. Bueno,
Bueno, listo, entonces volvamos aquí al versículo. Entonces, la parábola de hoy, pues fue dicha por el Señor Jesucristo en un contexto donde estaban en la casa de un fariseo. Están todos reunidos y llega una mujer de aquellas de la vida fácil, que llega y probablemente había escuchado ya a Jesús, creía que él podía como brindarle un descanso, ¿cierto? Un nuevo comienzo. Ella tenía esa necesidad de presentarse ante él y tener como esa redención de todo lo malo que había hecho, de todos sus pecados, ¿verdad? Porque ella era consciente de que estaba actuando mal, de lo pecadora que era, ¿cierto? Pero ella quería y tenía esa necesidad de expresar su arrepentimiento y su gratitud ante el Señor Jesucristo. Esa actitud la podemos ver en la manera como se describe que llora, que seca sus lágrimas con su cabello, como rindiéndose muy sinceramente, ¿sí? Y saca un frasco allí en el versículo. Espérenme que llegó alguien. Les voy a poner aquí la porción. Llevó un hermoso frasco de alabastro, que pues es un perfume muy costoso, ¿cierto? Lleno de un frasco de alabastro lleno de un costoso perfume, ¿sí? Y lo saca y no escatima en gastarlo en los pies del Señor Jesucristo, ¿sí? Claramente, pues todos los que estaban reunidos veían al Señor Jesús como santo, como puro, ¿cierto? Y ver que una pecadora tiene ese contacto con él, pues entran a refutar, ¿sí? Sabiendo em, Jesús lo que pasaba por la mente de todos ellos, incluyendo pues al dueño y al que los había invitado a la casa, que era, era un fariseo, ¿cierto? Era Simón. Pues eso iba a dar mucho de qué hablar, ¿cierto? Pero Jesús en su infinito amor deja que esta mujer se desahogue y cuando el fariseo saca lo que hay en su corazón, digamos que es, lanza ese comentario como duda respecto a Jesús, diciendo aquí en el versículo 39, ¿cierto? Acá lo tenemos. Cuando le dice, cuando el fariseo que lo había invitado vio esto, dijo para sí, si este hombre fuera profeta, sabría qué tipo de mujer lo está tocando. Es una pecadora, ¿cierto? Jesús conocía muy bien los pecados de esta mujer y sabía perfectamente quién era, su nombre, sus errores, pero no era momento de reproches, sino de perdón, ¿sí? Tratando de que el resto lo entendiera, Jesús le responde a esas palabras que Simón dijo para sí mismo con la parábola que hoy estamos estudiando, poniendo ejemplo de dos personas a las que le había prestado a alguien 500 piezas de plata a uno y 50 a otro. Hay bastante diferencia entre 50 y 500, ¿cierto? Y ninguno de estas dos personas tuvo esa capacidad para pagar. Entonces, por pura misericordia del Señor Jesús, por pura misericordia del acreedor, en el caso de la parábola, se le perdona a ambos la deuda. Aquí hay dos paralelos que él trataba, digamos, de insinuar con la escena que estaban viviendo. El deudor que debía menor, podíamos, digamos, Simón, ¿cierto? La deudora más morosa que debía muchísimo más, 10 veces más, era la mujer, ¿cierto? Entonces la pregunta que le hace el Señor Jesús a Simón, ¿quién crees que lo amó más? ¿Sí? Y ahí pues en el versículo 43, acá la respuesta de Simón es, supongo, que la persona a quien le perdonó la deuda más grande. En la escena, la mujer estaba demostrando ese amor tan grande porque en sí ella sabía que en Jesús podía encontrar lo que ella buscaba, ese perdón, podía encontrar misericordia sin ser juzgada como venía quizás acostumbrada, ¿sí? Aquí en el versículo 44 seguimos, que mira a esta mujer que está arrodillada aquí, cuando entré a tu casa y acá viene todo lo que vimos en el video, ¿cierto? Y así como como esta mujer o como el fariseo podemos estar nosotros. Todos en mayor o menor medida somos pecadores ante Dios. Nuestro pecado, digamos, es demasiado grande para salvarnos a nosotros mismos, ¿sí?
Y Jesús quiere aquí representar esa misericordia de Dios, que Él perdona las pequeñas deudas, pero también las grandes. Y aquí la pregunta que tenemos que hacernos cada uno de nosotros, así como no para que la respondan, respóndasela con usted mismo, pero es qué tan agradecidos estamos siendo con Dios, demostrando ese amor por Él, ¿sí? Si estamos dispuestos a humillarnos pidiéndole perdón a Él, reconociendo que necesitamos, que digamos nuestra alma, así como la de esta mujer, necesita recibir ese perdón de parte del único que te lo puede brindar, ¿sí? Quizás haya algo allí en tu corazón que está muy, muy guardado, que tú no quieres confesarlo con nadie, que es algo que quizás nadie lo sepa, pero tu papá, que todo lo sabe, que todo lo ve, sabe cómo tú te estás sintiendo y en él puedes recibir ese verdadero perdón. Algo muy bonito es que Jesús destaca que cuanto más se perdona, más se sentirá la gratitud y el amor, ¿cierto? Pero digamos que Simón aún no había entendido el poder de la misericordia de Dios, ¿sí? Él no había entendido que el perdón de Dios es mayor de lo que las normas humanas, lo que estamos totalmente acostumbrados, pues digamos, lo podemos entender, ¿sí? Porque en términos humanos es como imposible uno decir, pero ¿y por qué le, o sea, quién es este para perdonar los pecados, ¿cierto? Y aquí pues la persona que experimenta, que experimenta ese perdón, pues es comparado con aquel a quien se le ha perdonado una gran deuda, ¿sí? El Señor Jesucristo vino a este mundo para salvarnos, ¿sí? Para perdonarnos de una muerte eterna, porque era muy claro, la paga del pecado es muerte, ¿sí? Y antes de nosotros recibir al Señor Jesucristo en nuestro corazón, estábamos totalmente muertos, pero no importa lo perversos, lo malo que hayamos sido, hemos recibido ese perdón. Y aquí, pues, digamos que en un comentario bíblico que leía mientras preparaba el tema, me encontré una pregunta muy bonita y es, ¿estás agradecido o agradecida por lo grande de la misericordia de Dios y por su perdón? Es aquí el punto de reflexión, ¿sí? ¿Qué tan agradecidos estamos siendo y cómo se lo estamos, digamos, retribuyendo a Papá Dios? ¿Cómo le estamos demostrando? ¿Somos capaces de quebrantarnos delante de Él? ¿O aún nuestro corazón quizás no ha sentido esa necesidad de quebrantarse? ¿Sí? Entonces, esa reflexión la dejo porque a veces somos duros con las personas, digamos, con los necesitados, y también para dar perdón quizás somos muy duros, ¿sí? Esta es una muy bonita reflexión porque más grande que el perdón que hemos recibido de parte del Señor, ninguno. Y a veces nosotros somos muy duros como personas con los otros en nuestro diario vivir, perdonando o pidiendo perdón o con aquel que nos debe. Es como que no reflejamos lo que hemos recibido por parte del Señor, ¿cierto? Vamos a ver un poco sobre el versículo 49. A ver, adelanto acá, se lo subrayo. Los hombres que estaban sentados a la mesa se decían entre sí, ¿quién es este hombre que anda perdonando pecados? Y Jesús le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Los fariseos tenían en su mente, pues que solo Dios podía perdonar pecados, pero es que ellos no entendían, y era lo que Simón quizás no entendía, que Jesús es Dios. Sí, así lo afirmó él mismo. Mire, aquí les traigo en Juan 10, ¿se está viendo? Sí, Juan 10:30. Sí, esto fue creo que una parábola o en algo la hemos traído aquí en el Collavim cuando hablábamos de las ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. ¿Sí? Ese versículo 30 era algo que no entendían los fariseos. ¿Sí? Si vamos también a Juan 1:29, si quieren pueden buscarlo allí,
Juan el Bautista lo llamó así, ¿sí? El versículo dice, al día siguiente Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿sí? Es solo a través de Jesús que los pecados son borrados por completo. Digamos que otro punto que nos deja aquí la parábola y es para hablar de la fe, porque digamos muchas personas ponen la fe en personas, en cosas, en no sé, en imágenes que ahí se sienten como redimidos de sus pecados, pero solamente, fíjense lo que dice Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es solo a través de la fe que ponemos en Jesucristo que nos permite gozar del verdadero perdón, ¿cierto? Que nos quita, que nos limpia de todo pecado. La salvación que vas a tener tú, que tengo yo, es por fe, ¿sí? Si no tenemos fe, si no creemos que Jesucristo puede perdonarnos, por más terrible que hayamos hecho algo, por más mal que nos hayamos portado, pues es muy difícil alcanzar la salvación, ¿sí? Es que el perdón es algo tan complejo de dar y de recibir, ¿sí? Porque muchas veces la culpa se apodera de nosotros para poder aceptar ese perdón, ¿sí? La misma gente que te rodea te hace sentir culpable y hace sentir como que no mereces nada, tú no, por aquello que hiciste, no, tú no mereces, tú vales menos, quizás, pero fíjense cómo al Señor Jesucristo no le importa nada, ¿sí? Entonces solo cerremos los ojos y confesemos y pidámosle el perdón, ¿sí? No necesitamos intermediarios, solamente eres tú y tu papá, tú y el Señor Jesucristo, un cara a cara, donde tú te pones al día con Él y te sinceras, ¿sí? Es en ese momento de sinceridad donde Él te muestra y te enseña el perdón, ¿sí? A recibir ese perdón y sientes esa libertad y que soltaste un peso de encima cuando le crees por encima de todo, digamos, paradigma humano. ¿Listo? Entonces, cuando recibimos el perdón por parte de Dios, ahí es donde somos capaces también de perdonar a nuestras otras, pues a nuestro entorno, ¿sí? A las otras personas que quizás han hecho mal con nosotros. Ahí somos capaces de ir a pedir perdón, de pasar ese mal rato y decir, qué pena, la embarré, perdóneme, pero todo viene de arriba, ¿sí? De tener actitud de gratitud, de rendirnos a los pies de Cristo y sincerarnos. Y Él ya lo sabe, pero a diferencia, digamos, de eh, esa actitud como de, ay, no, hagamos que no pasó, o a veces como que le sacamos el cuerpo a tener ese tiempo de cara a cara con Dios, pero cuando ya lo hacemos y también que hay un arrepentimiento, porque no solamente es venir y, ay, por remordimiento, sí, yo sé que lo hice mal, pero vuelve y se te presenta la misma circunstancia y vuelve y caes en el mismo error, sino que hay un arrepentimiento genuino en ti, ahí tú aceptas ese perdón y te liberas de toda culpa, ¿sí? Y es pues allí donde vamos a encontrar esa salvación y esa respuesta como la recibió esta mujer en el versículo 50. Tu fe te ha salvado, ve en paz. Que todos los días nosotros podamos vivir en esa paz, ¿sí? Recuerden que el paso por esta tierra es muy efímero, es solamente un momento en donde estamos en una preparación, en un constante aprendizaje, pero qué bueno poder vivir nuestros, no sé, 80, 90, el tiempo que Dios te tenga preparado para estar en esta tierra en paz, ¿sí? No en pleitos con tu familia, no en pleitos con los demás, que donde llegas eres un problema, no, sino que seas esa persona que irradia esa paz. ¿Por qué? Porque la has recibido directamente desde arriba, directamente del que puede brindar la paz absoluta, ¿sí? Porque en palabras humanas, pues es imposible lograr. Entonces, bueno, esta era la enseñanza del día de hoy. Em, Espero que no se nos olvide esta linda parábola y que empecemos a ejercer el perdón, tanto recibiéndolo de Papá Dios, sincerándonos con Él y pues después poniéndonos a cuentas los unos con los otros. Entonces quiero que cerremos allí los ojos donde ustedes están, si los pueden cerrar,
y volvamos en esa intimidad con nuestro papá Dios. Digámosle, Señor, gracias papá por este tiempo, porque tú nos recuerdas siempre, a pesar de que hayamos escuchado, visto estas parábolas, Señor. Hay algo nuevo que tú siempre nos quieres enseñar. Hoy, papá, estás tocando nuestro corazón con el perdón, con quizás no hemos recibido, no nos hemos sincerado contigo, Señor. Y papá lindo, que sea esta semana un tiempo en el que tú nos muestres con quién debemos ponernos en paz, a quién debemos pedir perdón si hemos herido, sacar lo que haya allí muy, muy guardado que quizás nos está haciendo sentir culpa y papá podernos liberar y realmente vivir en paz. Ese versículo 50, que esa sea una respuesta también para nosotros de nuestra fe nos ha salvado, que vayamos en paz. Papá, gracias por este tiempo y nos quedamos aquí unidos en oración todos como hermanos, orando los unos por los otros. Así es, Padre Santo. Seguimos en este tiempo de intercesión, Padre. Queremos también pedirte por la familia Scarpati, Señor. Bueno, te pedimos por Jairito Scarpati,